El día de hoy vamos a realizar la primera parte del laboratorio de reactores. Para eso vamos a utilizar dos tipos de sustratos. El primero, la leche en polvo entera, y el segundo, la panela pulverizada, porque ambos tienen azúcar y pueden servir como alimento para los microorganismos que contengan el agua. Dejamos el día de ayer 6 litros de agua estancada para que no tuviera cloro adentro. El primer reactor, y voy a llenarlo completamente hasta llegar a la marca de 5 litros. Entonces esta sería la primera etapa, que es la etapa de llenado. Vamos a llenar 90 gramos de panela de agua. ¿Listo? Otra razón para utilizar la panela es que tiene un color café, por lo tanto cuando vayamos a observar el proceso de sedimentación se va a poder observar dentro del balde. Para después mezclarlos con 1 litro de agua y meterlos dentro del reactor. Digamos, esta leche en polvo es menos pesada que la panela, entonces para llegar a los 90 gramos se requiere más masa de leche en polvo. Ahora vamos a poner dentro del primer reactor la mezcla de 1 litro de panela. Vemos cómo se comienza a mezclar y vamos a airearla. La idea de que no le vayamos a poner tapa a los dos reactores es para que pueda haber un intercambio de aire y por lo tanto haya una reaeración. La idea es mezclarla suavemente, intentando no levantar pues, los sedimentos de abajo durante 2 días, y al tercer día volveremos a alimentar cada reactor con el sustrato. Ahora estamos depositando los 90 gramos de leche en polvo. La idea es que quede una mezcla homogénea, sin grumos, para que pueda tener acceso para los microorganismos. Vamos a mezclar con 5 litros para que la mezcla quede 5:1. En estos vasos depositamos 10 gramos de arena de peña. Y ahora vamos a tomar una cucharada de la superficie de cada reactor y la vamos a poner en los vasos para medir la materia orgánica presente en ambos reactores. En el primer ciclo no se observó ninguna efervescencia, dado que la materia orgánica estaba en la fase de latencia, es decir, no había empezado la fase de crecimiento. Hay más efervescencia en comparación al blanco, indicando el crecimiento de la materia orgánica. Vamos a empezar con las conclusiones y los análisis del experimento. En primer lugar, los reactores estaban a una temperatura de 20 grados centígrados, lo cual nos indica que su tasa de crecimiento estaba entre unos microorganismos psicrófilos y misófilos. Para que se lleve a cabo la descomposición de la materia orgánica, necesitamos el oxígeno como donante de electrones. Por eso observamos que en el sobrenadante de ambos reactores crece la mayoría de la materia orgánica al estar en contacto con la atmósfera. Sobre todo tuvo un pico de crecimiento en el ciclo 3, donde se observa una capa muy gruesa de sobrenadante. Después hubo un decaimiento
del sobrenadante, indicando un decaimiento de la materia orgánica que se puede dar por varias razones. En primer lugar, puede que el tiempo de retención celular mínimo no hubiera sido el adecuado. Se recomienda hacer diferentes experimentos de cinética y escoger cuál modelo se ajusta más a las características del sustrato y de los diferentes agentes para poder encontrar los diferentes coeficientes de velocidad media, producción de biomasa, tasa específica máxima utilizada de sustrato y coeficiente específico de decaimiento. También se recomienda que la mezcla y la reaeración hubiera sido mucho más constante, puesto que en el cuarto ciclo la materia orgánica comenzó a tener un decaimiento muy notable. En el reactor de la panela se observó bastante burbujas, dado que en el proceso de degradación se generan gases como CO2. Ahora, el sobrenadante también tiene DBO y si el DBO no se retira de la forma correcta, también puede consumir el oxígeno disuelto que está en el reactor y como consecuencia en el último ciclo, es decir, el cuarto, no se observó mucho crecimiento de materia orgánica y tampoco de efervescencia. Ahora bien, la biomasa dentro del reactor corresponde a la biomasa activa, es decir, la que está en crecimiento, también la inherente, que es la que está entrando nuevamente, o la que está muerta. La que está muerta, por su propio peso, logró sedimentarse hacia el fondo del reactor, por lo cual también puede ser una causa de que la mayoría del sustrato, como leche en polvo, se pueda encontrar en la parte inferior donde no hay oxígeno y por lo tanto no se puede dar el proceso de descomposición de la materia orgánica y tampoco de crecimiento de los microorganismos. Por último, también la transferencia de oxígeno es sumamente importante, ya que el consumo del sustrato depende directamente del oxígeno y su tasa de consumo para la tasa del crecimiento bacteriano. Al no tener una buena reaeración, ya que pues no se alcanzan los coeficientes óptimos, por ejemplo, de aireación mecánica o difusores, en este experimento fue simplemente una aireación manual y no se hizo de manera constante. Un impacto en el Standard Oxygen Transfer Efficiency y en el Field Oxygen Transfer Energy.